Buenas chavales, ¿qué tal estamos? Bien, bienvenidos al tercer capítulo de nuestro tutorial sobre cómo hacerte tu propio acuario. Si os acordáis, en el anterior capítulo ya habíamos puesto el acuario en marcha y estábamos viendo un poco qué podía pasar durante los primeros días. Así que vamos a retroceder un poquito para atrás y continuamos. Como decíamos, los primeros 15 días pueden ser un infierno y aquí mucha gente lo deja el hobby porque se le va el acuario a la mierda directamente. Por ejemplo, muy común es ver que el agua se vuelve turbia, que se oscurece o incluso que se vuelve blanquecina. Incluso si os fijáis, hasta los cristales parecen mancharse con esta nieblina. Esto no es más que un proceso del ciclo de las bacterias y que tarde o temprano acabará por revertir el solito. Así que paciencia. En la superficie del agua podemos ver que se forma una capilla o una telilla, una película, que es así, dependiendo de los casos puede ser más densa o no, pero bueno, es así como una especie de grasilla, así que parece como que no moja, pero que podemos romper con el dedo. Si tenemos caracoles podemos verlos paseándose boca abajo por esta película y esto sí que no va a mejorar con el tiempo, así que tendremos que retirarla nosotros mismos. Podemos comprar un skimmer, que no es más que una especie de filtro en miniatura. Lo que va a hacer es ir tragándose toda esta capa y liberando el agua limpia. Cualquiera de cualquier marca funciona como un tiro y lo vais a notar enseguida. Otra opción es retirar esta capa aspirando el agua de la superficie o bien con papel de cocina. Son alternativas mucho más laboriosas, pero vosotros decidís. Más cosillas que podemos ir añadiendo a nuestro acuario, pues un oxigenador. Un oxigenador que además de ayudarnos a que no aparezca esta molesta capa, lo que va a hacer, como su propio nombre indica, es introducir oxígeno en el acuario. Cosa que será bastante recomendable, por ejemplo, en casos de verano. Perdone, disculpe caballero, ¿le importaría apartarse? Decía que en verano va a ser bastante de agradecer, ya que con el calor el oxígeno tiende a escapar del agua. Bastante importante será colocar esta válvula antirretorno, porque cuando apaguemos el oxigenador es posible, y digo solo es posible, que el agua entre por el conducto por el que salía el aire y salga fuera del acuario. Total, que puede que algún día nos levantemos y el acuario esté por todo el salón. ¿Cómo van evolucionando nuestras plantas? Pues por ejemplo las criptocorines, que son estas de aquí, tenderán a ir oscureciendo las hojas, cosa que no es en absoluto mala, que serán más pardas o más rojizas dependiendo de la variedad de planta. Además, podremos observar que hay pequeños brotes verdes y nuevos en la base de la planta. Con las anubias pasa 3/4 de lo mismo, veremos hojas nuevas y además podemos ver este fenómeno que es cuando se forman flores subacuáticas. Duran poquitos días y cuando queramos darnos cuenta pues se habrán convertido en este zurullo. Una pena, pero tranquilos que ya volverá a salir otra. Esta planta la añadí al mes y pico de iniciar el acuario. Son ambulias y se caracterizan porque crecen rapidísimo, de hecho pueden crecer incluso 2 centímetros cada día, y porque son plantas que consumen muchísimos nutrientes del agua. Así que si tenemos cierta cantidad de estas plantas, casi con total seguridad nos tocará abonar. En pocos días veremos cómo nuestras plantas alcanzan la superficie y después crecen en paralelo. Si no os gusta tener que andar podando cada cierto tiempo, esta no es vuestra planta. Con todos estos tallos que estamos quitando, lo que podemos hacer es replantarlos en otra parte del acuario. Los dejamos así un poco enterraditos, que se queden sujetos ellos solos. En pocos días se enraizarán y empezarán a tirar para arriba como las plantas madre. Personalmente para mí es una planta muy bonita, muy útil, pero ya os he dicho que tenéis que tener cuidado porque es posible que le robe todos los nutrientes al resto de plantas. Los helechos de Java para mí seguramente es mi planta favorita y la más apañada y la más desengañada. Señor Manzano, están saliendo peces desde hace un buen rato y tú no dices nada sobre ellos. Joder, qué pesados.
Que sí, que ya lo sé, que ahora vamos con ellos, paciencia. ¿Qué estaba diciendo? Los helechos. Se han puesto bestiales, han sacado unas hojas enormes, hay un montón de tallos nuevos en la parte inferior y si os dais cuenta, algunas de las hojas más grandes tienen como una especie de puntitos oscuros que nos indican nada más y nada menos que la planta está lista para reproducirse y tarde o temprano de aquí saldrán raicillas en miniatura que darán lugar a plantas nuevas. El problema de mezclar estas plantas de bajos requerimientos con las anteriores, que chupan mucho, es que las de bajo requerimiento van a salir perdiendo en caso de escasez de nutrientes. Los helechos de Java, por ejemplo, muestran estas hojas así marchitas, así pues feucas, y esto significa que tenemos un déficit seguramente de potasio o de magnesio. Vamos a hacer un pequeño experimento. Esto pues es un mantel de goma que he cogido en un chinorris. Lo que vamos a hacer es crear como una especie de redil para colocar plantas flotantes. Aquí lo apañamos de esta manera, así, y lo echamos al agua. Con la corriente del filtro va a acabar siendo arrastrada, así que lo dejamos atado con un sedal o con cualquier otra cosa. Y aquí podemos dejar nuestras plantas flotantes. En mi caso he cogido estas dos, que son lechuga de agua y la richia. La lechuga de agua enseguida veremos que empieza a sacar nuevas hojas y nuevos tallos y que sus raíces también empiezan a crecer hacia abajo. Por su parte, la richia empezará a expandirse también, como si fuera una especie de musgo. Pasan los días y cuando llego a casa de trabajar me encuentro con esto. Nuestro experimento con plantas flotantes se ha ido al garete. Parece ser que esta goma acaba absorbiendo el agua y se acaba yendo al fondo. Así que ya sabéis qué es lo que no tenéis que hacer. Después de meter los caracoles para que nos ayudaran con los hongos, el acuario está plagado de caracoles en miniatura que no dejarán de multiplicarse y multiplicarse. Tened en cuenta que ahora mismo son los únicos habitantes del acuario y que no tienen ningún tipo de depredación. Así que, ¡hala! ¡Alegría! Como aún no voy a meter peces, lo que podemos hacer es meter otro tipo de caracol, que es un caracol come caracoles. Este en concreto es un caracol Helena, o caracol asesino, que son muy curiosos de ver, la verdad no tienen nada que ver con los anteriores que hemos visto. Tienen así como una trompita y una concha cónica. En cuanto metamos varios de estos caracoles, empezaremos a ver por el fondo conchas vacías, que significan que este caracol está haciendo muy bien su trabajo. Y llegó el gran día, chavales. Por fin los primeros peces del acuario llegan a casa. Han pasado casi 2 meses desde que enchufamos el filtro y llegados a este punto os aconsejo que lo primero hagáis un análisis del agua para ver que todo está en orden y que una vez comprobado corráis como posesos a vuestra tienda favorita a coger los primeros animalillos. Una cosa muy a tener en cuenta es que no podéis meter 20 peces del tirón, tenéis que irlos metiendo poquito a poco para que las bacterias del filtro se vayan acostumbrando a la nueva vida. Estos peces van a empezar a mear y a cagar y si metéis muchos de golpe las bacterias no van a poder asumir esta carga y la vais a liar. Así que despacito y con calma. A la hora de aclimatar nuevos peces a nuestro acuario, lo mejor es dejar la bolsa cerrada, flotando, para que la temperatura de la bolsa se iguale con la temperatura del acuario poquito a poco. Con 10-15 minutos ya lo tenéis. Después abrís la bolsa, la dejáis dentro del acuario, es muy importante. Podéis sujetarla con pinzas de la ropa, por ejemplo. Muy recomendable también que cuando hagáis esto las luces del acuario estén apagadas. Tened en cuenta que los peces vienen en bolsas, no saben qué coño está pasando con sus vidas, están acojonados, están estresados. Vamos echando poquito a poquito agua del acuario dentro de la bolsa. Echamos un chorrito, esperamos 10 minutos. Volvemos a echar otro chorrito, volvemos a esperar 10 minutos. Así durante 1 hora más o menos.
Otra cosa muy importante, no se os ocurra coger la bolsa y directamente liberarla en el acuario. El agua de las tiendas puede que venga con alguna enfermedad, con algún parásito o con mil historias. Así que la forma de proceder es con una redecilla, introducirla en la bolsa, coger los peces y liberarlos en el agua. Normalmente el comportamiento durante los primeros minutos de los peces cuando llegan a un acuario nuevo es o bien esconderse, o bien estar muy nerviosos, nadando como locos de un lado para otro, o bien dándose cabezazos en las esquinas de los cristales. También es muy posible que con el estrés pierdan todo su color, pero no os preocupéis, porque si hacéis una buena aclimatación, ya veréis como en unas horas muestran todos sus colores y en todo su esplendor. Los peces borrachitos, por ejemplo, pierden su característica marca roja en la cara. Es como si durante el viaje en la bolsa se les pasara el pelo. Pero como digo, en unas pocas horas recuperarán todo su color rojo y todo su aspecto de borrachuzos. Otro consejo que os doy es que no alimentéis durante los 2 primeros días. Los peces deberían de gastar toda su energía en aclimatarse al nuevo hogar. Una vez pasado este periodo, sí que deberéis de empezar a alimentarlos y es entonces cuando os daréis cuenta de la joya que tenéis en casa. Para mí personalmente es el mejor momento del día cuando doy de comer a mis peces y es cuando los vemos funcionar a pleno rendimiento. Dependiendo de los peces que tengamos, podremos utilizar distintos alimentos. Si tenemos peces de fondo, como es mi caso, utilizaremos pastillas que se van directas al fondo. Si tenemos peces que se alimentan en superficie, como también es mi caso, pues podemos utilizar las típicas escamas o las típicas bolitas. Sé que tienen un nombre más técnico que bolitas, pero bueno, bolitas. Y luego dependiendo también de la alimentación de los animales. Hay peces que son más omnívoros, hay peces que son carnívoros y hay peces que son estrictamente vegetarianos. Pero bueno, no os preocupéis porque hay cientos de comidas, de formatos y de combinaciones. Y muy bien, chavales, pues hasta aquí hemos llegado en este tercer capítulo. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!